¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Unos minutos estoy viendo dónde eran las clases grabadas. Mm, Me están pidiendo todas las clases grabadas, pero sí. Mm. Mm, Bueno, ya, después de la clase del día de hoy voy a buscar dónde están las clases grabadas. Ya, para terminar, esta semana vamos a terminar lo que es el estudio hidrológico y el diseño de los drenajes. Aún sé que me falta lo del QGIS, pero hasta ahora no sé por qué mi laptop no lo acepta el instalador. No he ido a que me lo puedan instalar. Ya, pero vamos a terminar con lo que es el estudio hidrológico. Mm, Ya, la última clase, cuando hemos estado viendo lo que es el estudio hidrológico, nosotros hemos estado viendo todo lo que eran las distribuciones, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el análisis de falla, el caudal, las curvas IDF, etcétera, ¿no? Para el análisis de falla habíamos dicho que esto depende mucho de las estructuras, ¿no? Incluye la consideración de los riesgos. Una estructura para el control de agua puede fallar si la magnitud correspondiente al periodo de retorno T se excede durante la vida útil de la estructura. Este riesgo hidrológico natural o inherente de falla puede calcularse con la siguiente ecuación. Es el tiempo medio en años, que es el evento, es igualdad o superada por lo menos una vez. Es decir, que el periodo de retorno es igual a 1 entre la probabilidad, ¿no es cierto? Que esto esté es igual a 1 entre P. Entonces, esto nosotros para lo que es el análisis de riesgo de falla. En donde T está el periodo de retorno, P la probabilidad de ocurrencia de un caudal, ¿no? En hidrología más el periodo de retorno que la probabilidad.
Entonces, aquí nosotros vemos probabilidades que un suceso de retorno T se reproduzca el próximo año, 1/T. Probabilidades de que no se reproduzca el próximo año, ¿no? Y etcétera. Tenemos todas esas fórmulas que nosotros podríamos utilizar dependiendo a qué es lo que nosotros, a qué estructura nosotros vamos a ver y si es que esta estructura se va a reproducir al próximo año o no se reproduce el siguiente año o retorna en un periodo TX de acá, no sé, Y, Z años, ¿no? En el diseño de obras públicas, la última expresión obtenida es el riesgo de la falla, ¿no? R, es decir, la probabilidad de que sí se produzca alguna vez un suceso de periodo de retorno T a lo largo de un periodo de retorno de N años, ¿no? Entonces, el riesgo de falla, que es lo que justamente nosotros queremos ver, es para N años, si es que este periodo de retorno va a volver, pero para N años, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que la fórmula del riesgo de falla va a ser igual a 1 menos 1 sobre t, que es 1 sobre periodo, elevado exponencialmente a n, que n pues es la cantidad de años en donde va a volver a ocurrir este periodo. Y esos valores de periodo de retorno asociados al riesgo, ¿qué valores yo puedo colocar? Esto va a ser según la vida útil de la obra, ¿no? Y n la cantidad de años. ¿Para qué obras yo estoy haciendo esto? Por ejemplo, yo les he dicho desde el inicio, estos estudios hidrológicos yo los estoy haciendo para lo que son cunetas, ¿no? Para lo que es este estudio hidrológico, etcétera. Entonces, tenemos un riesgo que puede ser de 0.1, 0.2, 3, 35, etcétera. Y la vida útil de n años que puede ser de 5, 10 a 15, ¿no? Ahora, a mí dónde me dice, ingeniera, de que qué cantidad de años yo debo utilizar si es que fuera de 5, 10 o 15, o sea, de acuerdo, eso depende mucho de acuerdo a la estructura. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar con este estudio hidrológico? Si es que van a realizar cunetas, entonces en el MTC, en el manual del MTC, ustedes van a poder encontrar cuándo es que utilizan a 5, cuándo utilizan a 10, cuándo utilizan a 15. El análisis de la tabla anterior muestra que si se adopta un riesgo del 30%, ¿no? Que esto es de acuerdo al porcentaje, que dura los 15 años de vida útil de una estructura, ocurre una descarga igual o superior a la del proyecto que se debe usar en un periodo de retorno de 42.56 años aproximadamente o 50 años, ¿no? Entonces esto indica que yo voy a utilizar un periodo de retorno de 50 años. Dando la magnitud de estas subcuencas, para la estimación de las máximas avenidas se ha venido considerando los siguientes rangos a superficies, ¿no? Entonces, esto de acuerdo al área de las subcuencas, nosotros vamos a ver qué método nosotros vamos a utilizar para poder determinar lo que son los caudales. Entonces, aquí vamos a ver lo que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia IDF, ¿no? Curvas de intensidad, duración y frecuencia IDF. A ver. Entonces, ya. Aquí nosotros vamos a tener el centroide, que es en metros sobre el nivel del mar. Esto es de la cuenca, ¿ya? O de la subcuenca. Luego vamos a hacer nosotros el método de inversa de la variación de la altura al cuadrado, ¿ya? Método estadístico. Entonces nosotros acá vamos a poner las estaciones y acá la cota de las estaciones. Luego vamos a aplicar la fórmula y el peso, ¿no? Que es se obtiene de acuerdo también a la fórmula, que es la suma de cada uno de estos entre la suma de uno de ellos, ¿no? Luego vamos a ver el TR, el tiempo de retorno, ¿no? Hace rato nosotros hemos conversado que es de 50. Entonces acá nosotros tenemos, según los datos estadísticos que nosotros hemos hecho de 100, de 50, de 20, de 10 y de 5. Y para nuestras estaciones que tenemos, ¿no? En este ejemplo tenemos solo dos estaciones. Y la precipitación, que está en XT, este XT es la precipitación. Entonces tenemos estos valores y de la cuenca tenemos estos valores, ¿no? Ahora, después de haber nosotros calculado una precipitación máxima mensual dependiendo del área de la cuenca, que es exactamente esto, a mí lo que me interesa es tanto es el TDR, que es el tipo de retorno, como en la precipitación de la cuenca. Entonces, de acuerdo a eso, recién me voy a lo que es las curvas IDF. ¿Qué me dice mi forma de las curvas de intensidad, duración y frecuencia IDF? Dice que uno de los primeros pasos, ¿no? Uno de los primeros pasos que debe seguirse mucho en los proyectos de diseño hidrológico como el diseño de un drenaje es la determinación del evento o los eventos de la lluvia. La forma más común de hacerlo es utilizar una
una tormenta de diseño o un evento que involucre una relación entre la intensidad de la lluvia, profundidad, la duración y la frecuencia, ¿no? Que justamente es lo que significa I, D y F. O periodos de retorno apropiados para la obra y el sitio. Debe existir curvas IDF estándar desarrolladas por institutos del gobierno disponibles para el sitio para que su uso sea de forma general, uniforme y oficial, ¿no? Para construir la curva IDF para diferentes periodos de retorno, utilizamos la fórmula Dietrich para el cálculo de las máximas avenidas, ¿no? Según esa fórmula de Dietrich, que nos habla que es la precipitación máxima en un periodo de duración, según en los periodos de duración en minutos, ¿no? En minutos, a una precipitación máxima en 24 horas, etcétera. ¿Pero qué son las curvas IDF? A ver, entonces regresemos aquí. Cuando yo hablo de curvas IDF, hablamos de la intensidad o la magnitud de una lluvia fuerte expresada en milímetros por hora. Eso es lo que hablamos cuando yo hablo de curvas IDF, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es determinar la intensidad de una magnitud de una lluvia muy fuerte expresada en milímetros por hora. Esta puede ser determinada en 30, 60, 90, 120, 360 minutos y se estima de una probabilidad de ocurrencia a la frecuencia, ¿no? Se estima una probabilidad en lo que es frecuencia. Entonces, para este método, ¿será el único método, el DeepFish, el ingeniero que nosotros podríamos utilizar o podemos utilizar otros métodos? ¿Existirán otros métodos para utilizar? ¿Y por qué nosotros hemos utilizado este? ¿No? ¿Por qué no he utilizado tal vez otro método? Entonces, ¿por qué? Bueno, para empezar, cuando yo una vez estaba conversando, que es con un ingeniero que a mí en la universidad me enseñó a hacer este tema de los estudios hidrológicos, él me dijo que él trabajaba con ese método del deep fish. Sí pueden haber otros, sí existen otros, pero él trabajaba exactamente con eso porque a él este le parecía como que algo así como la estadística que vimos en la clase pasada, certero, acertado, el más próximo, ¿no? El más próximo. Esa es la gran diferencia cuando nosotros hablamos todo hidrología, si ustedes han visto desde el inicio, todo es, la mayoría es estadística, ¿no? Todo es estadística, menos los datos históricos, que eso claramente nosotros sí lo hemos sacado, al igual que la cuenca, ustedes delimitan la cuenca, ustedes van a sacar el área de la cuenca, eso es lo que ustedes hacen y eso es lo más certero que ustedes van a hacer, pero los datos de la cuenca tampoco no es los datos exactos. Lo que yo les enseñé en esa clase anterior, donde vimos los mapas todo, eso también es lo más certero posible, o sea, lo más acertado a lo que en realidad de otros mapas nosotros podíamos sacar. Pero toda realidad es estadística. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con el tiempo de retorno y demás es que estamos viendo que de acuerdo a un periodo de años, según los estudios que ha habido, la frecuencia en que sucedan esas precipitaciones máximas ha sido tanta. Y de acá, ¿cuántos años va a volver a que suceda una precipitación tan fuerte como esa? Pero en general, ¿sucederá una precipitación tan fuerte como esa o puede llegar a suceder una precipitación más fuerte que esa? ¿No? Entonces, nosotros como ingenieros diseñamos a la precipitación máxima que hemos tenido la última vez, pero ¿esa será la precipitación máxima que va a poder llegar a ver o ocurrir? ¿O es que va a ocurrir una precipitación más fuerte que esa? Los Los temas como lo que es la lluvia, no sé, etcétera, son cosas que nosotros no podemos medir. O sea, yo no puedo medir, por eso todo es estadística, ¿no? Yo no puedo saber ni determinarles, ni decirles que de acá a 5 años va a llover a grandes cantidades y con precipitaciones de 124 milímetros. No, o sea, no les podría yo decir esa información porque eso no es cierto. Pero sí sabemos de que todo va a retornar, o sea, todo vuelve, va a volver. No exactamente de que todo cada 5 años va a volver, o de que cada 15 o de que cada 20, sino de que de acuerdo a un periodo. Y de acuerdo a ese periodo nosotros diseñamos. Ahora, ustedes pueden diseñar superestructuras para la precipitación máxima. Miren, podemos diseñar la superestructura para una precipitación máxima que ha ocurrido hace 30 años, pero ¿qué tal en los siguientes 30 o 50 años no vuelve a ocurrir? No ocurre esa precipitación. Pero ¿qué tal de acá a 100 años? Sí ocurre y mucho más fuerte que la anterior. Su superestructura de ustedes va a resistir, no va a resistir, ¿no? Por eso es de que nosotros hemos conversado aquí arriba un tema muy importante en el tema del riesgo de la falla, de lo que es la vida útil de la obra, ¿no? Nosotros cuando diseñamos esto, diseñamos bajo la vida útil de tal obra, o sea, le están poniendo ustedes su sello bajo la vida útil de tal obra. Entonces, esto es lo importante aquí, ¿no? Eso es lo importante.
Ahora volvamos aquí. ¿Cómo determinamos estas curvas IDF? Ya hemos visto que es mediante esta fórmula, etcétera, ¿no? Ya tenemos la fórmula, todo, ya. Pero nosotros vamos a tener duraciones de 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, etcétera, ¿no? Nuestras duraciones en tiempo van a ser progresivas. El periodo de retorno, nosotros hemos visto de que podemos verlo de 50 años, porque a nosotros nos ha salido de 42 puntos y tantos, ¿no es cierto? Precipitación máxima, esto según el dato de la cuenca. Entonces, si esto es según el dato de la cuenca, ¿me podrá cambiar en algo con los demás? No, no me va a cambiar en nada, ¿no es cierto? Precipitación máxima total de relativa según a estos valores, ¿no? Según a estos valores. Entonces, a cada valor que ustedes ven aquí, en cada valor se está utilizando la fórmula que nosotros estábamos viendo aquí, que es la fórmula de Dietrich. Ya. Ahora, el trazo de las curvas IDF. Miren, cuando nosotros hacemos el trazo de la curva IDF, la curva de acá arriba es la de 100 años, luego la de 50, la de 20, la de 10, la de 5, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si es que ustedes también miren, hemos diseñado la de 50 años, puede haber, hasta en ese rango de 50 años, puede haber una precipitación más fuerte de la que nosotros estamos viendo aquí. Puede haber. No significa que no va a haber, que no va a existir, no. Estaríamos ciegos y siendo un poco ignorantes al tema de que, claro que va a haber, es un tema de clima, ¿no? Nosotros no manejamos el clima, no podemos controlar el clima. Entonces, claro que puede llegar a haber. ¿Cómo puede? De que no haya, o sea, de que no haya, ni siquiera llegue a la última precipitación máxima que se ha registrado. Eso siempre ténganlo presente. Entonces, todo este tema de hidrología son temas de estadística, pero, pero como me acuerdo que me dijo un ingeniero que se dedica a puros estudios hidrológicos, me acuerdo que él me dijo, nosotros diseñamos para que el riesgo más grande que haya, ¿no? No llegue a causar tantos daños ni físicos ni materiales. O sea, daños ni para los seres humanos ni para daños pues, materiales de que pierdan sus viviendas y tal cosa, ¿no? Entonces, de que para eso nosotros hacemos o tratamos de hacer una superestructura. ¿No? Ya luego de ello, nosotros acá sacamos lo que es el término, los tiempos de retorno según a estos años y de acuerdo a los coeficientes que ustedes están viendo acá, para poder nosotros ver ahora sí el método de los bloques alternados. Una vez que nosotros hemos hecho esto de Fish, nosotros ahora vamos a ver lo que es el tema de los bloques alternados, ¿no? Entonces, vamos aquí, ver los bloques alternados de acuerdo a los tiempos de retorno. El método de los bloques alternados, ¿no? Según Benteschot, 1994. Datos de entrada, el tiempo de concentración. Tenemos tiempo de retorno, tenemos A y B. ¿Para qué queremos el tiempo de concentración? Para nosotros luego poder determinar el caudal, ¿cierto? Eso de acuerdo al tiempo de concentración. Ahora vamos a hacer el cálculo de los yetogramas para los diversos periodos de retorno. Tenemos el tiempo de retorno de 5 a una ecuación ID según a 60, ¿no? 60 en tiempo. Entonces, en minutos, 1, 4, 10, 20, hasta 120. Luego tenemos la intensidad, la precipitación, la variación de la precipitación, etcétera, ¿no? Y sacamos el tiempo, el diagrama de diseño de acuerdo a un tiempo de retorno de 5 años. Lo mismo hacemos para el de 10 años, ¿no? Para el de 10 años, lo mismo para el de 20 años, para el de 50 años y para el de 100 años. Ahora, de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver el tema de allá. Acá estábamos en bloques alternados, pero ustedes nos estaban dando cuenta de algo, de por qué nosotros acá estamos interactuando lo que es el tiempo de concentración de 1,38. Porque antes de iniciar con el tema de los bloques alternados, nosotros hemos hallado el tiempo de concentración. ¿De qué manera lo hallamos el tiempo de concentración? El tiempo de concentración se halla de acuerdo a lo que es la cuenca, tanto inferior o superior, la longitud y la pendiente de la cuenca, ¿no? Y eso es una fórmula para el cálculo del tiempo de concentración. Una vez teniendo el tiempo de concentración, ahí sí recién hacemos los bloques alternados, donde ustedes ven, no tenemos 1 minuto, 4 minutos, y ahí recién integran y ya está. Luego, finalmente, vemos lo que es el método racional, porque la cuenca, como es menor a 12 kilómetros cuadrados, entonces podemos ver lo que es el método racional. Tenemos la descripción, ¿no? De la cuenca, el área, el coeficiente de escorrentía y la intensidad máxima, según para nuestro tiempo de retorno de los 50 años. Y ahí tenemos un caudal máximo en metros cúbicos por segundo de 1,16, sí, 16,3, ¿no?
Nos vamos a nuestro informe, y en nuestro informe, como habíamos visto, habíamos hecho lo que es el deep pitch, el método de inversa de la variación de la altura, que también ya lo hemos visto. Ahí tenemos el tiempo de retorno, porque a nosotros, ¿qué nos importa de aquí? A nosotros lo que nos importa es determinar la precipitación, pero de la cuenca, ¿ya? Según con las estaciones, nuestra finalidad es determinar la precipitación de la cuenca. Una vez determinada esta precipitación de la cuenca, ahí recién me voy a lo que es el método de deep pitch. En el método de deep pitch, nosotros colocamos el tiempo de retorno, que es esos datos, y la precipitación máxima en las 24 horas de la cuenca. Ahora, a esto nosotros le vamos a dar una duración, lo vamos a oscilar desde 60 hasta 600. Y con ello queremos calcular la precipitación máxima total representativa. Entonces, una vez teniendo esto de la precipitación máxima total representativa, ahí es donde nosotros recién vamos a hacer el cálculo de la intensidad, ¿no? De la intensidad, tanto en milímetros por hora. Una vez realizado el tema de la intensidad, ¿cierto? El tema de la intensidad, ahí lo que nosotros hacemos es el trazo de las curvas I de F. Entonces trazamos las curvas I de F de acuerdo a los tiempos de retorno. Ahí nosotros vamos a sacar los logaritmos para poder calcular los coeficientes, ¿no? Tanto de A y B para lo que son los tiempos de retorno. Y de ahí recién, una vez que hemos calculado esto, ¿qué hacemos? Nosotros una vez calculado esto, antes de ir a los bloques alternados, nosotros lo que hacemos es, aquí tenemos que ver lo que es el tiempo de concentración, ¿no? Que justamente es el tiempo de concentración, el de aquí. Tenemos que hallar el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque en los bloques alternados, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a interactuar según el tiempo de concentración, cuánto de intensidad nosotros vamos a tener. ¿Para qué la intensidad? ¿Para qué me vale el valor de la intensidad? Para el cálculo del caudal. Entonces, según el diatograma de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 15 años, de 50 y de 100 años, ¿no? Según todo eso. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Que nosotros vamos a hacer para el tiempo de retorno de 50 años. Entonces, una vez calculado esto, nosotros nos vamos acá, ¿no? Vamos a hallar el cálculo máximo. Ya vamos a calcular el cálculo máximo que pasa por esa cuenca, ¿no? Entonces aquí tenemos el coeficiente de escorrentía. Tenemos el coeficiente de escorrentía que se considera con el porcentaje de agua que escurre en una lluvia determinada, ¿no? Ese es el porcentaje de escorrentía. Los valores típicos del coeficiente de escorrentía para una amplia variedad de condiciones son dados en manuales de diseño y otros libros de referencia, ¿no? Vamos a ver la siguiente tabla. Tablas, puntajes para la obtención de coeficientes de escorrentía C. Ahora, según estos coeficientes de escorrentía por el método racional, varía según el método para el cálculo del caudal que ustedes vayan a determinar. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos cobertura vegetal, tipo de suelo, ¿no? Primero vamos a ver la cobertura vegetal, luego el tipo del suelo. Luego la pendiente del terreno, la pronunciada mayor a 50, alta mayor a 20, media mayor a 5, suave mayor a 1 y despreciable menor a 1, ¿no? Entonces ustedes tienen que entender que suave es de 1 hasta 4. Bueno, hasta 5, ¿no? Hasta menor a 5, o sea, hasta 4,99. De media es de mayor a 5, pero menor a 19. Ay, menor a 20, ¿no? Hasta 19,99. Y alta es de 20 a 50 y pronunciada de 50 más. Entonces tenemos sin vegetación y los tipos de suelo que vamos a ver son impermeables, semipermeables y permeables. Entonces, de acuerdo a ellos, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, coeficiente de escorrentía por el método racional. Tenemos sin vegetación, si son cultivos, si es pasto o vegetación ligera, si es hierba o grama, si son bosques de densa vegetación, ¿no? Y si es que estos son impermeables, semipermeables o permeables, dependiendo de la zona en la que se encuentren, ¿no? Cómo nosotros podremos determinarla. Entonces, luego de eso, para el tiempo de concentración, que justamente es la fórmula que ustedes habían estado mirando en el Excel, dice que este tiempo es el empleado gota a gota que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la cuenca para llegar a la salida de esta. De acuerdo a esta definición, el caudal máximo en la salida de la cuenca debe alcanzar después de un lapso igual al del tiempo de concentración, ¿no? Un TC. Y este TC, de acuerdo a qué es el TC, según la fórmula, es 0,01947 por, ¿no? La longitud de la cuenca elevado a 0,77 entre la pendiente de la cuenca elevado a 0,385, ¿no? Entonces nosotros resolvemos el tiempo de concentración que como ustedes ven aquí
Es lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Elevado y tantos. Ya está. Donde esté ese tiempo de concentración, la longitud, etcétera, ¿no? Y con ello ya calculan el tiempo de concentración de acuerdo a esta fórmula que nosotros hemos visto en el Excel, cota inferior, cota superior, longitud, pendiente, etc. Luego vamos a ver la intensidad máxima, ¿no? Porque ya tengo el tiempo de concentración, entonces ahora me falta la intensidad máxima. En la intensidad máxima tenemos las descargas máximas calculadas por las curvas I de F, en donde tomando cuenta la precipitación máxima de 24 horas, donde se contaban con y o datos máximos de precipitaciones mensuales, ¿no? La intensidad máxima de lluvia tiene una duración igual al tiempo de concentración y para un periodo de retorno dado, donde la frecuencia del periodo de retorno seleccionado como adecuado para la elección de las horas proyectadas. Para nuestro tiempo de retorno de 50 años, interpolamos el tiempo de concentración de 1,38, el cual nos da una intensidad de. Entonces, aquí ya tenemos más claro de que el tiempo de retorno es 50 años. Y eso dependiendo a qué, a lo que nosotros habíamos visto acá arriba, cerca de lo que es los riesgos de falla, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, 42,56, ¿te aproximas a cuánto? A 50, ¿no? No te aproximas a 40, te aproximas a 50, siempre al mayor. Entonces, luego de esto, como nosotros ya tenemos que el tiempo de retorno es 50, tenemos tiempo de retorno 50, ya hemos calculado el tiempo de concentración, que el tiempo de concentración era solo de acuerdo con solo de acuerdo con la cuenca, nada más, con los datos de la cuenca. Entonces, ahora sí vamos a calcular la intensidad máxima. Según el tiempo de retorno de 50 años, ¿no? La ecuación ID para 60 minutos, nosotros vamos a tener que para el minuto 1,38, que en donde nos dice, ¿qué es el tiempo de concentración? A ver. ¿Qué es el tiempo de concentración? Que es lo que justamente. ¿Y por qué es ¿Y por qué es de que por qué es de que se determinan con las cuencas? Ya. El tiempo de concentración representa el tiempo de viaje de una gota de lluvia que cae en un punto hidráulicamente más alejado de la cuenca y escurre superficialmente hasta su salida. Entonces, por eso es que nosotros, tan importante es lo que es el tiempo de concentración, tenemos que colocarlo, interpolarlo muy bien en lo que es el tiempo de retorno para con ello definir cuánto es la intensidad máxima, ¿no? Eso es. Teniendo nosotros nuestra intensidad, nuestra precipitación, calculamos la intensidad máxima que es 2,23. Una vez nosotros haber hecho este cálculo, vamos a lo que es la aplicación del método racional, las descargas máximas para las subcuencas o áreas que lo componen, el área de drenaje que escurra al río, ¿no? Etcétera, ya. Mediante la fórmula cuya caudal máximo es igual al coeficiente de escorrentía, que ya hemos visto arriba cuál es el coeficiente de escorrentía, por la intensidad para una duración, que es TC horas, ¿no? Por el área de la microcuenca, ¿no? El área de la microcuenca. Una vez calculado esto, tenemos el área, tenemos el coeficiente de escorrentía y tenemos la intensidad máxima que es 2,23. 2,23. Estamos ok, ingeniera. Entonces, hemos calculado el caudal máximo. Para esto ya hemos calculado el caudal máximo que sale 1,16. Entonces, conclusiones, tenemos ahí las conclusiones, microcuenca, etcétera, ¿no? Ya. Pero una vez que yo he calculado el caudal, ingeniera, ahora yo me voy a hacer el cálculo del drenaje, ¿no? Porque ¿qué continúo después de esto? Tengo que hacer el cálculo del drenaje. Entonces nos vamos a lo que es el cálculo del drenaje. Entonces, para terminar con nuestro estudio de drenaje, ¿no? Nuestro estudio de drenaje dice, el propósito de este estudio es evaluar parámetros meteorológicos y determinar la hidrología de la zona para obtener caudales y proponer el tipo de obra de arte y estructura de drenaje más adecuada, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ingeniera, y aquí, ¿quién me indica cómo es la forma de la cuneta, de qué forma yo la debo de colocar? Si estaría bien que la cuneta triangular o puedo colocar de repente la cuneta cuadrada, rectangular, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos parámetros meteorológicos que ustedes están viendo, también te sirve parte de él. ¿Y dónde ustedes van a encontrar todo lo que yo les estoy conversando? Ahorita vamos a ver el manual del MTC y ahí nosotros vamos a poder ver más a detalle. Para la configuración topográfica, la situación de la carretera existente o la vía proyectada siguen el mismo trazo, cruzan y bordean la zona prácticamente plana, ¿no? A escasas pendientes que se han configurado un trazo. Este presente estudio tiene en cuenta el trazo vial y el diseño de la subrasante de acuerdo al referido diseño vial que ha considerado elevar la rasante del trazo existente de manera de no tener zonas vulnerables a la inundación.
Un nuevo diseño de todas las obras de arte de acuerdo a los caudales obtenidos, anchos estables y de lo apreciado en el terreno en los cuales se está planteando cunetas de concreto. El drenaje transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar adecuadamente el agua superficial que intersecta su infraestructura, la cual discurre por causas naturales o artificiales en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su estabilidad y permanencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la ubicación de la cuenca, tenemos, ¿no? Parte de la ubicación, etcétera. Acá cómo es que se encontraba en esos momentos esta parte de donde se va a hacer la cuneta, que la cuneta sí va a ser a este lado de aquí, ¿no? El diseño, determinaría. Primero vamos a hablar acerca de los términos generales para poder hacer el diseño de un drenaje. El primer término general que nosotros tenemos que hablar es acerca del borde libre. ¿Qué es el borde libre, no? En alcantarillas es un parámetro muy importante a tomar en cuenta durante su diseño hidráulico. Por ello, las alcantarillas no deben ser diseñadas para trabajar en sección llena. O sea, yo cuando diseño una cuneta, yo no la diseño para que esa cuneta trabaje a sección llena, sino que tiene que tener un borde libre. ¿Y cuánto de porcentaje se considera este borde libre, ingeniera? Se recomienda que el diseño hidráulico considere un mínimo del 25% de altura y un diámetro y flecha de la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les dije que esto puede incrementar un riesgo de obstrucción afectando su capacidad hidráulica. Luego, el material sólido de arrastre, ¿no? Tenemos un material sólido de arrastre que pasa justamente por esta cuneta. Dice, la palizada, material sólido y hasta desperdicios arrojados a los cauces naturales y que son arrastrados por la corriente son elementos muy perjudiciales si se acumulan en la alcantarilla e inciden en su comportamiento hidráulico. No solamente afecta a la alcantarilla, sino que también afecta a las zonas aledañas de la carretera. Consecuentemente, es importante que las carreteras cuenten con un programa de mantenimiento rutinario a fin de identificar los sectores vulnerables propensos a ser afectados por este fenómeno. Durante el diseño de la alcantarilla se puede adoptar todo tipo de medidas, ¿no? Para evitar estos problemas. En primer lugar, se puede evitar la acumulación de palizada y material sólido mediante la construcción de obras adicionales, como disipadores o cámaras especiales que permitan retener sólidos, desperdicios y ramas para luego efectuar su limpieza, ¿no? Dice que también acerca de la socavación local de la salida de la alcantarilla. Si la velocidad del flujo a la entrada o particularmente a la salida de la alcantarilla es alta, ¿no? Entonces, hasta ahora nosotros vamos viendo dos temas importantes para el diseño de nuestro drenaje. El primer tema, el borde libre, ¿ya? Pero en el borde libre también, ¿qué nos indica? Miren, nos indica, como yo ya les he mencionado anteriormente, que nosotros, si bien es cierto, yo diseño para prevenir un riesgo mayor, ¿no? Yo diseño para prevenir un riesgo mayor, pero yo no puedo controlar el clima, entonces de repente va a haber veces en las que va a llover muy poquito o va a haber veces en las que va a llover mucho, va a llover demasiado y puede llegar a obstruir la cuneta, ya puede llegar a obstruir la cuneta. Ahora, ustedes me dirán, pero ingeniera, este será motivo para que nosotros nos andemos confundiendo y veamos que todos los años colapsan todos los buzones, los desagües, las cunetas, las torteras, todo de Arequipa. No, no es motivo, no estamos mencionando de que este fuera motivo para que eso suceda, sino que a lo que se va es de que si es que ya nosotros en todos estos años, cuánto de precipitación máxima está registrando y hemos hecho un adecuado estudio, un adecuado análisis para que esto llegase a suceder, ¿puedo yo incrementar las secciones a la cuneta o puedo yo incrementar un poco o exagerar un poco el estudio hidrológico? Claro que lo puedes hacer absolutamente todo, pero esto que tú haces para incrementar, para que esto aumente, etcétera, eso también es un costo, gastas más porque estás haciendo una super mega archiestructura para que pueda resistir algo que de repente no va a llegar a suceder o de repente va a llegar a suceder. Estas alcantarillas no deben ser diseñadas para que o sea, las cunetas no deben ser diseñadas para que trabajen a sección llena, pero deben de tener en cuenta de que esto sí incrementa su riesgo a que puedan tener algunas obstrucciones o puede haber algún momento en las que estas sí trabajen, ¿no? Trabajen llenas. El material sólido de arrastre es todo eso que van a arrastrar. Entonces uno tiene que analizar qué hay alrededor. Por ejemplo, yo no voy a poner cunetas en un lugar en el que veo que hay puras peñas, o sea, puras peñas, puras piedras, ¿no? No voy a poner cunetas porque me imagínense mis cunetitas de 30, de repente por 50, ¿no? Unas cunetas así que voy a poner unas cunetas triangulares. Baja una piedra del cerro y obstruye la cuneta. Entonces, yo no podría poner ahí ese tipo de diseño de drenaje, ¿no? Por ello es de que el tema del material sólido de arrastre, ¿qué es lo que va a arrastrar
la cuneta por ese medio que nosotros vamos a colocar. ¿Qué hay cerca por ahí? O sea, ya, puede arrastrar basura, ya va a arrastrar basura, pero ¿qué otras cosas va a arrastrar? Va a arrastrar lodo, ¿qué tanto de lodo va a poder arrastrar? ¿No? Ahora, vamos a hablar otro tema acerca de la socavación local a la salida de la alcantarilla. ¿Ya? Puede haber una socavación local a la salida de la alcantarilla, pero esto depende mucho del flujo de la entrada y particularmente de la salida de la alcantarilla. Si esta llegase a ser alta, ¿no? Puede producir procesos de socavación local que afecte su estabilidad. Por ello, se recomienda la protección del cauce natural mediante la construcción de emboquillados de piedra. Entonces, esto para evitar lo que es la socavación a la salida, ¿no es cierto? Pero a la salida de la alcantarilla. Dice, enchapado de las rocas acomodadas u otros tipos de revestimientos, los cuales deberán entenderse a esas zonas donde la socavación local no tenga incidencia sobre la protección. Una medida para reducir la velocidad del flujo es la construcción de aliviaderos de entrada y salida. Entonces, para que yo pueda aliviar un poco más el flujo y no exista la socavación exactamente en la salida y no haga desgaste de la estructura en esa zona, entonces lo que yo puedo hacer es puedo colocar aliviaderos tanto a la entrada y a la salida de dicha alcantarilla. ¿No? Dice, una medida para reducir la velocidad del flujo es colocarla a los aliviaderos, ¿no? En forma escalonada con el objetivo de disipar la energía hidráulica. Entonces, los aliviaderos en entrada y salida de la alcantarilla, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, aliviaderos en la entrada y salida de alcantarilla. Para ver si hay fotos de escalonada, porque yo sí llegué a ver, pero no he puesto fotos. Aquí, ¿no? Puede ser aquí. Puede ser aquí de manera escalonada, como ustedes están viendo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del mantenimiento y limpieza, el mantenimiento y la limpieza. Las dimensiones de las alcantarillas deben permitir efectuar trabajos de mantenimiento y limpieza en su interior de manera factible. Es importante realizar estos trabajos con la finalidad que funcionen adecuadamente, tal como se ha previsto en el diseño. Es necesario efectuar un programa de mantenimiento que incluyan inspecciones antes y después de los periodos, ¿no? Lluviosos para comprobar el estado hidráulico estructural de la obra y obtener datos como marcas dejadas por las crecidas, acumulación del material, depósito de sedimentos, presencia de palizada, socavación de cauce y daños estructurales. Las inspecciones permitirán tomar las medidas correctivas que conllevan al planteamiento de soluciones necesarias de nuevos diseños, reposiciones o construcción de obras adicionales. La abrasión, ¿no? Ahora vamos a ver el otro tema, que es el tema de la abrasión. Entonces, la abrasión es una acción mecánica de rozamiento que consiste en la erosión del material de la alcantarilla por la acción de sólidos flotantes transportados por el cauce natural. Este fenómeno depende del carácter y cantidad del material de arrastre, duración, frecuencia y velocidad del flujo. Es importante tomar en cuenta este fenómeno al momento de elegir el tipo de material el cual estará constituida la alcantarilla, ¿no? Entonces, la abrasión es una acción mecánica de rozamiento que consiste en la erosión del material de la alcantarilla. Ahora vamos a conversar acerca de la seguridad y vida útil. El diseño de cunetas debe garantizar la adecuada y correcta evacuación del flujo que discurre hacia la carretera mediante la obtención de diseños hidráulicos adecuados. Existen medidas para prolongar la vida útil de las cunetas y mejorar sus condiciones de servicio. Las medidas que se utilizan con mayor frecuencia se mencionan a continuación. Dice, con la finalidad de proteger las alcantarillas constituidas por los tubos metálicos corrugados de la presencia de agentes exteriores que puedan afectarlas, se recomienda el uso de recubrimiento asfáltico, ¿no? De esta manera se logra incrementar su vida útil.
Cuando las condiciones de exposición son muy agresivas, tales como las velocidades excesivas con presencia de elementos abrasivos en el flujo, la presencia de aguas salinas o ácidas provenientes de establecimientos mineros, suelos alcalinos y suelos con presencia de turba, el recubrimiento asfáltico no ofrece una protección suficiente, ¿no? Bajo estas condiciones no es recomendable el uso de alcantarillas metálicas, pero sí pueden utilizar el uso de alcantarillas de concreto. Por ello se recomienda el uso de otros materiales de construcción como concreto de alta resistencia o tubos de alta densidad. Por ejemplo, eso también de los tubos de alta densidad para alcantarillas también me parece bastante interesante, sobre todo su procedimiento constructivo, ¿no? Pero como menciona aquí, o de concreto de alta resistencia o de tubos de alta densidad para alcantarillas. Ahora vamos a hablar acerca de los badenes. Los badenes son un tipo de estructuras que dan solución efectiva cuando el nivel de la rasante de la carretera coincide con el nivel de fondo del cauce del curso natural que intersecta su alineamiento. ¿Por qué? Porque se permite dejar pasar flujo de sólidos esporádicamente que se presenta con mayor intensidad durante periodos lluviosos y donde no se ha sido posible la protección de una alcantarilla o puente. Los materiales comúnmente usados en la construcción de badenes son la piedra y el concreto, que pueden construirse badenes de piedra acomodada y concreto que forman parte de la superficie de rodadura de la carretera, ¿no? Y que también con paños de losas de concreto armado. Los badenes con superficie de rodadura de paños de concreto se recomiendan en carreteras de primer orden. Sin embargo, queda a criterio de especialistas el tipo de material a usar para cada caso particular, lo cual está directamente relacionado con el tipo de material que transporta el curso natural. Se recomienda evitar la colocación de badenes sobre depósitos de suelos finos susceptibles de ser afectados por procesos de socavación y asentamiento. El diseño de estos badenes puede contemplar también necesariamente la construcción de otras obras de protección con la socavación y uñas de cimentación en la entrada y salida, así como también losas de aproximación en la entrada y salida de badén, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante las estructuras de los badenes, no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque me puede ayudar a dar una solución efectiva a los niveles de la rasante de las carreteras. Entonces, ¿qué materiales de construcción pueden utilizar para esto? Pueden utilizar piedra y concreto, ¿no? Esta superficie de rodura de los paños de concreto se recomienda en carreteras de primer orden, ¿no? Se recomienda evitar la colocación de badenes en suelos finos, susceptibles, que no se asienten, etcétera. Ahora vamos a hablar acerca de la evaluación de insuficiencia de drenaje. Entonces, la evaluación de insuficiencia de drenaje. En este capítulo comprende determinar las características hidráulicas del flujo, es decir, velocidad media, ancho superficial, área de flujo, línea de energía, nivel de la superficie del agua, para lo cual se requiere conocer las secciones transversales del cauce, la pendiente del mismo, etcétera, y la capacidad de la misma desde el aspecto hidráulico y su capacidad de drenaje, es decir, su dimensionamiento existente o propuesto que cumple hidráulicamente con drenar el flujo previsto, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, jóvenes, es que son conceptos que nosotros debemos de saber antes de poder diseñar un drenaje, porque tenemos que tener en cuenta para el diseño, ¿no? Las secciones transversales representativas se han obtenido de acuerdo a un levantamiento topográfico, donde se aprecia que el terreno es prácticamente horizontal, con escasas pendientes aguas arriba y aguas a la intersección del cauce de los flujos de agua de las quebradas, las correntías superficiales con el terraplén de la carretera. En este acapite se determinará la sección estable o amplitud del cauce, ¿no? La cual será representativa para cada una de las quebradas escorrentías en el punto de interés, en base a las caudales obtenidos del análisis hidrológico siguiente. ¿Cuál es el análisis de hidrológico, no? Siguiente. Entonces, vamos a ver de acuerdo a nosotros en los parámetros de la microcuenca, que nosotros ya sabemos, los ciertos parámetros de microcuenca, el área, la cota superior, cota inferior, la longitud del cauce, el perímetro, el ancho promedio, el coeficiente de compacidad y el factor de forma. Todos ellos que nosotros hemos sacado de los datos de la microcuenca y los mismos que están en el estudio hidrológico. Una vez teniendo el caudal, entonces nosotros vamos a ver los parámetros morfológicos para poder hacer el diseño del drenaje. Dentro de los parámetros morfológicos tenemos el clima del área de influencia, ¿no? Luego las obras de drenaje superficial, la finalidad de este drenaje superficial, a qué nosotros llamamos el drenaje superficial, qué es lo que comprende, cuáles son los criterios fundamentales que debo de tener al momento del diseño, cuál es el periodo de retorno que debo tener, el diseño propiamente de las cunetas, ¿no?
velocidad máxima permisible, coeficiente de rugosidad y el diseño de las cunectas triangulares, que fue el caso que yo he utilizado, ¿no? Diseño de cunectas triangulares. Entonces, el clima del área de influencia, dice, las características clínicas generales de la cuenca se definen por presentar condiciones de clima cálido y desértico, manifiesta precipitaciones pluviales escasas e irregulares. El clima es un complejo conjunto de factores meteorológicos, como son el régimen de precipitaciones, las temperaturas, los movimientos de aire o la insolación. Desempeña una función primordial en la dinámica ecológica, ¿no? Determinando en parte el comportamiento hidrológico, así como la distribución de flora y fauna, ¿no? Así como las actividades humanas. Las obras de drenaje superficial, consideraciones generales. Dice, para la finalidad del drenaje superficial, este tiene como finalidad alejar las aguas de la carretera para evitar el impacto negativo de las mismas sobre su estabilidad, durabilidad y transitabilidad. El adecuado drenaje es esencial para evitar la destrucción total o parcial de una carretera y reducir los impactos indeseables al ambiente debido a la modificación de la escorrentía, ¿no? Ya nosotros hemos visto y hemos leído qué es la escorrentía. ¿Qué comprende el drenaje superficial? Comprende la recolección de las aguas procedentes de sus plataformas y taludes, la evacuación de las aguas recolectadas hacia cauces naturales, la restitución de la continuidad de los cauces naturales, ¿no? ¿Qué criterios funcionales tiene? Estos elementos de drenaje superficial se elegirán teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, las soluciones técnicas disponibles, luego, la facilidad de su obtención y así como los costos de la construcción y mantenimiento, los daños que eventualmente producirán los caudales de aguas correspondientes del periodo de retorno, ¿no? Al paso de caudal de diseño elegido de acuerdo al periodo de retorno y considerando el riesgo de destrucción de los elementos de drenaje, se deberá cumplir las siguientes condiciones. Primero, que en los elementos de drenaje superficial la velocidad del agua será tal que no produzca daños por erosión ni por sedimentación. Luego, que el máximo nivel de la lámina de agua será tal que siempre se mantenga un borde libre no menor de 0,10 metros, ¿no? Que no sea menor de 0,10 metros. Luego, que no alcanzará la condición de catastrófica de los daños materiales a terceros producibles por una eventual inundación de zonas aledañas a la carretera, debido a la sobreelevación del nivel de la corriente en un cauce, provocada por la presencia de una obra de drenaje transversal. Luego vamos a conversar acerca del periodo de retorno, ¿no? El periodo de retorno a la selección del caudal de diseño para el cual debe proyectarse un drenaje superficial, que es lo que nosotros ya hemos visto en el estudio hidrológico. Ahora, propiamente vamos a hablar del drenaje, pero de cunetas, ¿no? La estructura va a ser de cunetas. Esas son las carreteras destapadas, son más susceptibles al daño causado por el agua, por lo que resulta de vital importancia conocer los posibles factores hidrológicos e hidráulicos que afectan el comportamiento del agua frente a las diferentes obras de drenaje. En el diseño de estos sistemas u obras de drenaje existen tres elementos fundamentales para organizar la funcionabilidad y durabilidad. ¿Cuáles son? Primero, tanto en el diseño hidrológico como hidráulica, que es necesario tener en cuenta aspectos como coeficiente de escorrentía, intensidad de la lluvia, tiempos de concentración, periodos de retorno, tipos de flujo, velocidad de flujo, coeficientes de rugosidad, sección transversal y forma de obras de drenaje. Al momento de la selección de la forma en la cuneta debe tenerse presente factores como la capacidad del canal, estabilidad del sector, economía y equipos empleados en su construcción y mantenimiento. Estas secciones típicas utilizadas en cunectas son las triangulares, trapezoidales. Cada una de ellas tiene una forma de determinar los elementos de su geometría, ¿no? Las cuales serán útiles en los cálculos posteriores sobre su velocidad, capacidad, profundidad crítica y normal. El diseño de cunetas. Escoge una sección típica. Entonces, nosotros primero tenemos que escoger una sección típica de acuerdo a las secciones típicas que nosotros podemos tener de cunetas. Pueden ser rectangular, trapezoidal, triangular, circular, parabólica, ¿no? Entonces, una vez hecho nosotros haber escogido nuestro diseño de cunetas, por nuestra parte vamos a escoger triangulares, ¿no? Siempre que la capacidad lo permite.
La velocidad máxima permisible. ¿Cuál es la velocidad máxima permisible? Es la velocidad máxima promedio que se desarrolla dentro del canal y no causa erosión a este. Lo primero es determinar el área aferente o tributaria de la cuneta. Para este paso son necesarios los planos de planta y perfil de la calzada. En el diseño de cunetas, el caudal hidrológico se iguala al caudal hidráulico y así despegar la longitud de la cuneta, ¿no? Luego el coeficiente de rugosidad n. Este coeficiente está determinado por el acabado de sus paredes interiores del canal. En nuestro canal de diseño usaremos n, que es igual a 0.013, ¿no? ¿Por qué 0.013? Porque nosotros tenemos para canales revestidos con concreto, concreto liso 0.013, concreto bien acabado usado 0.014, concreto frotachado 0.015, concreto sin terminar 0.017. Para canales sin revestir, nosotros en forma práctica los valores del coeficiente de rugosidad que se usan para el diseño de canales alojados en tierra están comprendidos entre 0.025 y 0.030. Y para causas naturales, el valor de n es muy variable dependiendo generalmente del tipo y tamaño del material que conforman el lecho del cauce, así como también del tipo y tamaño de densidad vegetación existente del cauce, ¿no? Que los valores de n oscilan entre 0.060 y 0.070. Para poder predimensionar correctamente, hallaremos cuáles son las secciones más adecuadas para llevar el caudal de oferta, ¿no? ¿Cuál es el caudal de oferta este de acá, que es el caudal que justamente nos ha salido en el estudio hidrológico? Los cuales son área, perímetro mojado, radio hidráulico y espejo de agua. Una vez teniendo todo eso, nosotros tenemos área, perímetro mojado, radio hidráulico, espejo de agua. Nosotros vamos a determinar, ¿no? Según a nuestro tipo de cuneta, que va a ser cuneta triangular. Entonces, según el diseño de cunetas triangulares, el material que se usará, ¿no? De acuerdo a estas cunetas, va a ser hormigón simple, donde su rugosidad es n es igual a 0.03. La sección, el tipo de sección es triangular, los taludes, ¿no? 1.2 y ZB es 2. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos el ancho superficial, el área, el perímetro mojado y el radio hidráulico, de acuerdo a este diseño de cuneta. Para ello, nosotros vamos a ver de qué tramo hasta qué tramo nosotros vamos a realizar esta cuneta, ¿no es cierto? Tenemos acá de tramo 0.00 más hasta el 0.030. Las características geométricas, izquierda, derecha, ¿no? El diseño de la cuneta del lado izquierdo, y ahí tenemos toda la longitud, coeficiente de escorrentía de pavimentos asfáltico en concreto, coeficiente de escorrentía para terrenos granulares, el ancho, ¿no? La altura, la intensidad máxima. Ahora, se aplicará el método racional para determinar el caudal de diseño de las cunetas y alcantarillado según el aliviadero, ¿no? Acá nosotros tenemos el caudal. Este es el mismo caudal que a nosotros nos ha salido en lo que es el estudio hidrológico. Tenemos para el tipo de superficie, pavimento asfáltico y concreto, coeficiente de escorrentía 0.70 a 0.95, adoquines 0.50 a 0.70, superficie de grava 0.15 a 0.30, bosque 0.10 a 0.20. En zonas de vegetación densa tenemos para terrenos granulares y terrenos arcillosos, ¿no? Terrenos granulares de 0.10 a 0.50, terrenos arcillosos de 0.30 a 0.75. Tierra sin vegetación tenemos de 0.20 a 0.80, zonas cultivadas de 0.20 a 0.40. Basado en encontrar una correlación entre la intensidad de precipitación, el tiempo de retorno y el de concentración, se recomienda tomar el valor de intensidad de precipitación en los 10 a 20 minutos del tiempo de concentración y un periodo de retorno de 20 a 100 años, ¿no? Ahora, según esa tabla número 34, las dimensiones mínimas, según la región, ¿no? Si la región es seca, menor a 400 milímetros de precipitación al año, profundidad de D y ancho a tantos, ¿no? Estas son las dimensiones mínimas que debe cumplir la cuneta para una sesión trapezoidal. Un ancho mínimo de fondo tiene que tener 0.30 en metros. Cuando la región es lluviosa, puede ser de 400 y menor a 1600 milímetros al año de precipitación. Sus predimensionamientos va a ser el siguiente, ¿no? 0.30 y 0.75, tanto profundidad y ancho. Cuando es muy lluviosa, que va a oscilar de entre 1600 a 3000, ¿no? milímetros en precipitación, su profundidad va a ser 0.40 y ancho 1.20. Cuando la profundidad es muy lluviosa, o sea, mayor a los 3000 milímetros de precipitación al año, entonces la profundidad va a ser de 0.30 hasta 1.20, ¿no? Y esto es fuente del Manual de Diseño de Carreteras de Pavimentos de Bajo Volumen de Tránsito, MTC. Entonces vamos a diseñar la cuneta según se va a utilizar la ecuación de Manning, ¿no? Que es esta fórmula de acá, donde el caudal ya nosotros tenemos el valor de aquí, ¿no? El caudal de Manning tiene que ser mayor al caudal de Aporde,
justamente el caudal de aportes y el caudal del estudio hidrológico, y se va a tomar la pendiente más crítica, ¿no? De toda la sección que nosotros tenemos del levantamiento topográfico. Entonces, el diseño de la cuneta al lado derecho va a ser el siguiente, ¿no? Según todos los valores que nosotros tenemos, la cuneta de ese lado dice va a tener un valor de, a ver, según esos valores, ¿no? Va a tener un valor de una altura de 0.4, de 1.552, ¿no? Una pendiente de 0.045 y un ancho de 0.256. Entonces, con esos valores sí cumple, ¿no? Con esos valores de la pendiente sí cumple. Y esto va a ser la sección típica de la cuneta triangular que nosotros vamos a poner, donde A es el ancho que ya hemos visto, de la profundidad y el Z es el ángulo, ¿no? Para generar nosotros el ángulo. Vamos a aplicar, según eso también aplicamos el H canales para verificar si lo que el diseño que hemos hecho es correcto y con ello sí nos da que es correcto el diseño, ¿no? Y conclusión, está diseñado ya finalmente ese estudio, este estudio de drenaje. Bueno, jóvenes, la próxima clase vamos a ver un estudio de drenaje más. Vamos a realizar con ustedes un ejemplo para que hagan un diseño de drenaje de una cuneta. Y eso sería todo por la clase el día de hoy. Si tuvieran alguna consulta, algo, por favor, comentarme. Y si no, ya para dejarlo para el día miércoles. Chris me dice, el caudal máximo vendría a ser calculado con el periodo máximo de retorno, ¿verdad? El periodo de retorno no es el periodo máximo. Solo es el periodo de retorno. Solo es el periodo de retorno. Pero no es que sea el periodo máximo, pero sí es calculado con la intensidad máxima. Tal vez te estás confundiendo de término, porque sí, alguna vez he tenido esas preguntas, ¿no? Con la intensidad máxima sí es calculado. Lo que sí, para comentarles, sí es calculado con la intensidad máxima. Lo que sí, Chris, ahora que has hecho esa pregunta, yo he visto otros estudios de hidrológicos de que no los calculan con la intensidad máxima, que los calculan con la intensidad media, creo. Sí he visto. Pero como yo te digo, la forma con la que yo les estoy enseñando a hacer un estudio hidrológico, al igual que el estudio de drenaje que ahorita estábamos viendo, con el que es el diseño de drenaje, no significa que este sea el único y que este es el único que ustedes van a ver ni el único que ustedes vayan a utilizar. Este solo es uno de los muchos otros métodos y formas que hay por hacer. Por ejemplo, eh, no utilizaban la intensidad media, creo que utilizaban, cuando nosotros hemos hecho las precipitaciones, el tema de las precipitaciones, que hemos calculado las precipitaciones del tsunami, estas precipitaciones del tsunami, estas de acá, ya, cuando yo he visto que han trabajado con estas precipitaciones, yo también todo lo calculo con las precipitaciones máximas, ya todo con precipitaciones máximas. Pero he visto que otros ingenieros calculan con precipitaciones medias. Y hay variación del caudal, sí hay variación del caudal en cuanto a que calculen con otro, ¿no? Según yo y mi lógica, calculo con todo máximo porque voy a diseñar una superestructura y porque en algún momento va a volver ese periodo de retorno, que máximo que ha habido y hasta va a ser mucho mayor, ¿no? Pero como les dije, no siempre va a volver ese periodo máximo, ¿no? O puede volver máximo y súper máximo, o sea, más de lo que normalmente, o puede ser menor. Ingeniera, ¿y el método probabilístico cambia según el caso, por ejemplo, para represas o bocatomas? Sí cambia. Sí cambia según el caso. Yo no les enseño otros, lo vamos a ver si quieren de ejemplo, porque el ingeniero sí tiene. Lo vamos a ver de ejemplo, si gustan, le voy a pedir. Y nosotros lo vemos de ejemplo para que tengamos, ¿no? Nosotros como que un enfoque más cuando hacemos bocatomas o cuando hacemos represas. Porque una cosa es que yo hago un estudio hidrológico, ya les dije, ¿no? Para vías, y otra cosa muy diferente es para que yo haga estudio hidrológico para puentes. Son dos cosas muy diferentes. Y el que es similitud a una represa o una bocatoma es justamente el de puentes, porque no ve que ellos están constantemente con la fuerza y el caudal del agua, o sea, eso es constante. Su diseño para el concreto de eso es constante, ¿no? Mi finalidad de hacer este estudio hidrológico, ¿para qué es? O sea, ¿para qué yo le estoy diciendo este estudio hidrológico? Para aprender a hacer el drenaje pluvial, pero de cunetas, ¿no es cierto? O sea, mi finalidad, ¿cuál es? Cunetas. Ya. Pero si tu finalidad es hacer el de bocatomas o hacer de repente de puentes, es totalmente diferente, no totalmente, ¿no? Por ahí similar, pero es diferente en algunas cosas. ¿Por qué? Porque
Recuerden que las estructuras, tanto como represas, bocatomas o puentes, los estribos de los puentes están en constantemente, por ejemplo, cuando hay los puentes de ríos, están en constantemente bajo la carga, bajo el empuje del agua a la velocidad que esté yendo y con el caudal que exista en el río. Si hoy día es 1 de julio de 2024, el caudal del río, no sé que cuánto sean, 10, ¿no? No sé, ya X. Entonces, el caudal está ahorita, jóvenes, el caudal está así, ¿ah? Está con 10 metros cúbicos por segundo, imagínense, ya, 10. Pero cuando en la época de lluvia, ¿acaso llega a 10? No llega a 10, eso, ¿a cuánto llegará? ¿No? Y el empuje, la fuerza con la que empuja ¿cómo se llama? El agua al estribo, ahí es donde sucede los problemas de socavación y muchas cosas más, ¿no? Y muchos otros problemas. Entonces, para que yo evite todo eso, tanto en una represa, en una bocatoma, como en un puente, entonces el estudio hidrológico varía, al igual que varía los datos que me van a salir, ¿no? Como es el caudal, todo lo demás varía algunas cosas para que yo pueda pues realizar este recién los diseños tanto de represas como de bocatomas como de puentes. Listo, Cristian, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya nos vemos para el día miércoles y ahí ya vemos un ejemplo de otro estudio hidrológico. Cuídense, jóvenes, hasta la próxima clase. Las clases grabadas, ahorita terminando la clase voy a ver dónde están y se las paso. Te las paso al grupo. Listo, jóvenes, hasta la próxima clase. Cuídense.